¿Cómo andan todos? Bienvenidos a El Paraninfo, este espacio para construir conocimiento. Ya estamos en vivo a través de la pantalla de Litus con todos ustedes. Por supuesto, bueno, hoy primera edición en esta temporada. El tema es dengue. Vamos a hablar de dengue y ya estamos con invitados. Está con nosotros Juan Claus, es bioquímico y doctor de la Universidad de Buenos Aires en orientación en virología, profesor titular de la virología y biología de los virus, también de la Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas de la UNL. Juan, bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, gracias, Carlos. Bueno, también estamos con Verónica Gioria, bioquímica y doctora en Ciencias Biológicas, jefe de trabajos prácticos de Virología y Biología de los Virus de la Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas. Verónica, ¿cómo estás? Hola, Carlos, ¿cómo estás? Muy bien. Muchas gracias por acompañarnos. También Gabriela Michelud, licenciada en Biotecnología y doctora en Ciencias Biológicas de la Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas de la UNL. Bienvenida, muchas gracias por estar. Gracias a ustedes por la invitación, un placer estar acá. Muy bien. Vamos a hablar de dengue y a propósito, el número de personas contagiadas de dengue en nuestra provincia de Santa Fe creció más de un 70% en las últimas semanas y buscábamos una explicación y vamos a consultar a Juan Claus. ¿Cómo están dadas las condiciones en este verano que se está yendo, con estas condiciones de sequía? ¿Qué podemos decir de este brote en particular? ¿Cómo se dan las condiciones para que la enfermedad aparezca, ¿no? Bueno, dengue se puede presentar desde el punto de vista epidemiológico de dos maneras diferentes. O en forma endémica, que es lo que ocurre en Paraguay, en Brasil, en Bolivia, o en forma de focos epidémicos, que es como se presenta acá en nuestro país y en nuestra región. El gran condicionante para que emerjan brotes epidémicos de dengue en nuestra región es el nivel con el cual se presenta la endemia o la epidemia en los países donde dengue circula de manera constante en forma endémica, es decir, en Paraguay, en Brasil, en Bolivia. Este año y fines del año pasado hubo un gran incremento de casos en esos países, sobre todo en Paraguay. Y el virus que emerge como brotes acá en nuestro país proviene de ese origen. Es decir, cuando hay un aumento muy importante de casos en alguno de esos países o en todos, es el virus que circula en esos países termina acá. ¿Cómo llega acá? Y generalmente lo trae la gente que viaja a Paraguay, a Brasil, a Bolivia, se infecta allá, trae el virus acá y si el virus llega a un lugar en el cual se manifiesta el segundo componente de riesgo para que emerja un brote de dengue. El primero es el virus, si hay virus o no. El segundo es el vector, si hay presencia y abundancia del mosquito que actúa como vector para la transmisión de este virus. Evidentemente, en aquellos lugares donde se está produciendo en este momento un brote de dengue es porque había abundancia de la población de Aedes aegypti. Entonces, cuando esos dos factores de riesgo confluyen en un lugar en nuestra región, es que se produce la emergencia de un brote de dengue. Claro. Respecto al tema de la emergencia de brotes, quiero que algo quede claro. En estos días ha habido manifestaciones de funcionarios públicos respecto a que, dada la época del año, es esperable que haya un aumento de casos de dengue, dándole un viso de inevitabilidad a la emergencia de los brotes. Dengue es una enfermedad que se puede prevenir. No es fácil de prevenir porque no existe la posibilidad de hacer inmunoprevención, no existen
vacunas. Pero la prevención de dengue pasa por el monitoreo y control del vector, fundamentalmente, del control del riesgo entomológico, ¿sí? Y en la mayoría de las localidades de nuestra región y en general de nuestro país no están implementadas las acciones para hacer un monitoreo permanente y un control del vector. Está bien lo que decís, porque ahí hay que hacer hincapié y parece que a veces las autoridades, si la enfermedad llega, digamos, se actúa sobre lo que sucede, pero hay trabajos, sobre todo en la Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas, sobre la aparición del mosquito, cómo se puede prevenir o al menos cómo se puede combatir también al vector, ¿no? Sí, nosotros desde hace casi 10 años que estamos trabajando con distintos proyectos desde la Facultad de Bioquímica, en la cual lo que se hace es, una parte es hacer el monitoreo, ¿no es cierto?, mediante la colocación de ovitrampas, que se hace, ese es un seguimiento, un monitoreo durante todo el año, ¿no es cierto?, y lo que se va a ir contabilizando es si hay oviposición específicamente de la Aedes aegypti. Y también lo que se estuvo trabajando es un poco en que las personas son las que deben tomar conciencia, ¿no es cierto? Como recién decía Juan, un poco la parte de la prevención. Y acá lo que es fundamental es el descacharrado. Entonces, nosotros también con otro proyecto estuvimos trabajando en una localidad cercana, que después Gabriela también les puede contar, que es Fram, donde trabajamos con chicos de la escuela secundaria y también hicimos un poco de la parte de prevención y enseñarles a los chicos de la escuela primaria, inclusive fuimos al jardín de infantes con una pequeña obra de títeres como para ver, bueno, qué es lo que podemos hacer nosotros como chicos, qué se puede hacer desde casa, como para comenzar, como dice Juan, ¿no es cierto?, se puede prevenir. ¿Difícil? Sí, claro que sí, es muy difícil prevenirlo, pero es como que tiene que ser un compromiso de toda la comunidad. La gente trabajando desde su casa, las partes, ¿no es cierto?, municipal y comunal, trabajando desde lo que se puede hacer, y bueno, y la parte, ¿no es cierto?, fundamental es del descacharrado, y nosotros trabajando desde la facultad, o cualquier, como también ahora lo está haciendo la Municipalidad de Santa Fe, es hacer ese monitoreo constante, como para ver cómo vamos, cómo es la abundancia, dónde están los principales focos de oviposición del mosquito. Lo bueno del trabajo de investigación es que se hace en el sitio, en la región, y obviamente, por ejemplo, se hace un trabajo de lo que sucede, por ejemplo, en la ciudad de Santa Fe, rodeada de ríos, cómo se dan las condiciones. ¿Cómo es el trabajo que han hecho en Frank, por ejemplo, Gabriela? En realidad el trabajo que hicimos en Frank se enmarcaba en un proyecto de extensión. Entonces, este monitoreo que nosotros ya veníamos implementando en la ciudad, que en realidad forma parte un poco de la vinculación con el medio, porque en su momento desde la cátedra se firmaron convenios con la Municipalidad de Santa Fe, con Montevera, con Laguna Paiva, para implementar este control, ¿sí? Entonces eso era algo que ya se venía haciendo y tratamos de llevarlo a la localidad de Frank, que también es una localidad en donde no hubo muchos casos de dengue, pero es una localidad de paso y que está flanqueada por rutas nacionales, en donde hay un movimiento de personas desde las zonas hacia y desde las zonas endémicas. Así que lo que nosotros tratamos fue, obviamente con el aval de la comuna, de la localidad, enseñarles, ¿sí?, a un grupo de alumnos de una escuela secundaria, de la escuela técnica, ¿sí?, de Frank, a implementar el monitoreo, ¿sí?, que puedan hacerlo en la localidad. Este monitoreo, bueno, consiste en la colocación de ovitrampas que se colocan una semana y se retiran a la semana siguiente. En esas ovitrampas es donde las hembras de los mosquitos, ¿sí?, van a ir a colocar los huevos, de ahí el nombre ovitrampa. Y bueno, transcurrida esa semana, se hace un recuento en cada una de las fajas, ¿sí?, en cada una de las fajas que están en las ovitrampas,
para ver el número de huevos y se calculan índices. Entonces esa es una, si se quiere, una tecnología que nosotros le explicamos, le enseñamos a los chicos y a su vez tratamos de hacer, bueno, de poder promover hábitos, ¿sí? Y para ello es por ahí lo que te contaba Vero, que trabajamos con la escuela primaria también, ¿sí? A través de charlas, ¿sí? Fuimos a al turno Tarnet, turno mañana, ¿sí? Con charlas, con juegos, contando cómo prevenir el dengue y, o sea, y lo importante de descacharrar, del hábito del descacharrado. Y también con el jardín de infantes de la localidad, en donde hicimos una pequeña, bueno, que para poder llegar a ellos, una pequeña obra de títeres, también en el turno mañana y el turno tarde. Claro, hay trabajos en distintos niveles, porque imagino el trabajo que se puede hacer con los chicos en la primaria, en la secundaria, es distinto a lo mejor al trabajo en un convenio con un municipio. ¿Son efectivos estos operativos de bloqueo, por ejemplo, cuando aparecen casos autóctonos? ¿Son cosas que se pueden ir mejorando? ¿Son siempre los mismos? Puedo contestar yo. El bloqueo es necesario. Es decir, cuando aparece un caso de dengue, hay que bloquear. Es tanto más importante el bloqueo cuanto más rápido se hace y sobre todo en los primeros casos. ¿Cuál es la idea? ¿Aislar los casos que aparecen? Exactamente. El bloqueo implica colocar al individuo infectado, sintomático, ¿sí? En condiciones tales que no pueda propagar la infección a través de la picadura de mosquitos que luego puedan a su vez ir y picar a otros individuos. Para eso el individuo queda aislado, ¿sí? Obviamente con el uso de repelentes. El domicilio en el cual vive esa persona se somete a un operativo de descacharrado, se fumiga para eliminar a los mosquitos adultos y esa operación se repite en todas las viviendas de la manzana en la cual está ubicada la vivienda del individuo infectado y en las 9 manzanas circundantes se hace una búsqueda activa de febriles, o sea, de personas que pueden estar infectadas con dengue, y se procede también a la eliminación de recipientes que pueden ser criaderos del mosquito. Juan, hablabas de casos que pueden venir de Brasil, casos que pueden bajar de Bolivia. Esos son los casos importados. ¿Cómo nace un brote? Porque hay muchos casos en la provincia de Santa Fe recientes autóctonos. ¿Cómo se genera un caso 1? Bueno, generalmente el caso 1 en nuestra región donde el virus no circula de manera permanente, no es endémico, porque el vector del mosquito Aedes aegypti hace un corte en su ciclo de vida que abarca más o menos en nuestra región desde el mes de junio hasta el mes de septiembre. O sea, cuando acá tenemos 2 a 3 semanas donde la temperatura mínima desciende por debajo de los 14 grados, 13, 14 grados, el ciclo del vector se corta y ya no se generan mosquitos adultos. Al no haber mosquitos adultos, el virus no se puede replicar y no se propaga y los brotes se cortan ahí. El virus, el caso 1, viene de afuera. O sea, el individuo se infecta en un viaje al norte de nuestro país, a Brasil, a Paraguay, a Bolivia, viene, ¿sí? En forma sintomática o no, digamos, se expone a la picadura de ejemplares adultos de Aedes aegypti. Esos ejemplares adultos replican al virus, lo multiplican, ¿sí? Y al cabo de una semana están en condiciones de picar a otras personas y de esa manera se amplifica el brote, ¿sí? Es muy importante detectar al caso 1 o a los primeros casos. ¿Por qué? Porque
cuando el brote, ese caso 1 se puede circunscribir, el brote se puede contener. Ahora, cuando el brote se expande, es una explosión y se corre atrás del brote. Sí, sí, sí. Y ya los operativos de bloqueo son cada vez menos eficientes y es muy difícil contener el brote hasta que se produce ese descenso de la temperatura, el mosquito deja de estar activo y ya entonces los casos empiezan a desaparecer. Pregunta para los tres, porque ha sucedido algo histórico, extraño en este verano, bueno, de la sucesión de temporadas de sequía, sobre todo de ríos muy bajos, ríos secos prácticamente en muchos lugares de la provincia, y un calor que no afloja. ¿Qué sucede en estos casos con el vector? ¿Hay menor cantidad? ¿Favorece en algo o no? Este año tenemos o sea, los índices de oviposición son menores que los de temporadas anteriores. Ahora, no obstante eso, ¿sí?, tenemos dengue. ¿Por qué? Porque el mosquito utiliza criaderos artificiales. O sea, no depende en general no depende de la altura del río, ¿sí?, porque utiliza criaderos artificiales. En aquellos lugares donde la condición de sequía puede promover el uso de agua estancada, como sucede, por ejemplo, en el norte de nuestra provincia, sobre todo en el noroeste de la provincia, donde la gente, por digamos, problema con el suministro de agua, sobre todo en las regiones donde hay agua arsenical, y entonces depende del agua de lluvia o y tiende a acumular el agua, ¿sí?, en tanques. Bueno, es ahí donde generalmente se produce la aparición de estos brotes. Claro, es más importante, digamos, el descacharrado porque exactamente se da, digamos, en casa, en un plato con agua que ha quedado hasta el bebedero de las mascotas. Claro. El bebedero de las mascotas, como hay publicidades que lo indican, hay que cambiarle todos los días el agua y cepillarlo, inclusive porque puede haber, ¿no?, ciertos huevos de mosquitos y demás. O sea, algo tan simple como un bebé, que hoy en día mascota la mayoría de los hogares hay, ¿no? Sí. O sea, puede haber índices de oviposición generales que no son tan altos, pero lugares, digamos, circunscriptos, donde hay abundancia local del vector. ¿Por qué? Porque se dan esas condiciones, condiciones de recipientes, que son criaderos más o menos grandes. Digamos, un criadero puede ser el platito donde uno pone el agua para que tome el perro, pero también puede ser un tanque o una cisterna donde uno acumula agua. Entonces, en aquellos lugares donde se sabe que la gente tiene que acumular agua, porque si no, no tiene otra forma digamos, de utilizarla, bueno, en esos lugares hay que tomar medidas específicas de prevención, como puede ser colocar en esos tanques briquetas con un agente de control biológico de mosquitos, con Bacillus thuringiensis, por ejemplo. Claro. Venimos de una pandemia y por allí la palabra virus puso todo el mundo a trabajar, porque se trabajó en vacunas, en investigación, hubo mucho, digamos, mucha logística y mucha cuestión de investigar esto que nos venía pasando con otro virus. Pero con el dengue, ¿qué sucede? ¿Hay proyectos avanzados? ¿Se puede avanzar en un futuro? Sobre todo, bueno, en el tema antivirales también. ¿Se estudia lo necesario? ¿Qué piensan ustedes trabajando dentro de un ámbito que tiene que ver con la investigación? Hay algunas vacunas en desarrollo, sí, corregime Juan, fase 2, fase 3.
Y también en Brasil hay una vacuna, pero que no se la puede colocar todo el mundo, ¿sí? Solo aquellas personas que hayan tenido, hayan padecido la enfermedad, o sea, que hayan sido infectados por un serotipo de dengue, que es el 1, que es el serotipo 1 o 2. Digamos, en general esta vacuna fue, en algún momento fue autorizada para su utilización y se empezó a utilizar había superado la fase 1, fase 2, fase 3 y se empezó a utilizar en algunos países como Brasil, Tailandia, digamos en el Extremo Oriente. Cuando se hizo, cuando la vacuna entró en fase 4, que es, digamos, cuando la vacuna se empieza a utilizar en la población en general, se encontró un fenómeno que no se había visto en fase 3, que es en aquellos chicos que no habían estado expuestos previamente al virus, a la infección, la vacunación generaba un estado que cuando el chico se infectaba en la comunidad con el virus, la probabilidad de que se generara un dengue grave era mayor. En ese momento se discontinuó la aplicación de esta vacuna. Y en este momento creo que no se está utilizando y hay una vacuna que ha sido desarrollada por una empresa de origen japonesa que está actualmente en fase 3, que parece que no tiene este problema y que en el próximo tiempo se va a empezar a utilizar. Durante mucho tiempo, dengue fue una de las enfermedades huérfanas. Digamos, enfermedades huérfanas son aquellas que, porque afectan a sectores de la sociedad, digamos, con un nivel socioeconómico bajo, no representan atractivo para el desarrollo tecnológico por parte de las empresas farmacéuticas. De todas maneras, les pido a los tres que me ayuden con el tema de la prevención, porque me parece que ahí está el punto también, ¿no? El tema de trabajar con los niños en las escuelas, con la promoción justamente de las actitudes a tomar en casa, con el descacharrado, con el cortado del césped, del patio, con las formas en que tiene el mosquito de moverse y el virus de circular, ¿no? ¿Cómo podemos, con el televidente, con la persona que está viendo este programa, ayudar a que por allí la enfermedad no aparezca, ¿no? Sí, también la utilización del repelente, ¿no es cierto? Sobre todo los chicos que están bastante expuestos, que tienen una vida social más con el calor, bastante importantes, al aire libre, la utilización del repelente, de renovarlo cada 2 o 3 horas. Bueno, decir mangas largas hoy en día no va, pero sí los cochecitos, como hay veces vemos que llevan los chicos, los papás llevan a los chicos, ponerles un tul también. Yo creo que esas cosas son bastante importantes. Y bueno, y como yo hoy les comentaba, ¿no es cierto?, la parte del descacharrado fundamental, como les comentaba Juan, verificar que los tanques, ¿no es cierto?, todos tengan tapa, ¿no es cierto?, para evitar también que haya un posible criadero, cortar el césped. Esas son, no hacer acumulación de basura. Ahora no está lloviendo, bueno, pero está pronosticado, ¿no es cierto?, que va a haber próximas lluvias o algo de lluvia, y bueno, y toda esa basura o cosas en desuso que uno puede llegar a tener en los patios de la vivienda de cada uno, eso también puede acumular. Las condiciones meteorológicas pueden hacer que, ¿no es cierto?, favorezca el ciclo y haya mayor abundancia del mosquito. El uso de telas metálicas también en las ventanas. Y bueno, sí, fundamental evitar los sitios de crías, o sea, o bueno, cuando no se puede, porque obviamente no vamos a dejar sin agua una mascota, pero a diario lo que comentaban antes, ¿sí?, cambiar el agua, cepillar las paredes, porque es ahí donde el mosquito hembra va a ir a depositar sus huevos.
y entonces, o sea, es importante hacer ese cepillado. Las macetas que por ahí a veces se utilizan debajo con un platito, claro. ¿sí? O el reemplazo de floreros, por ejemplo, sí. con arena, ¿no? Claro, sí, bueno, sí, eso es lo recomendado en los cementerios. Sí, o en casa por lo menos cambiar el agua diario, ¿no? Sí, sí, cambiar el agua diario. Es muy importante también que aquellas personas que tienen síntomas que pueden ser compatibles con dengue, o sea, fiebre elevada, dolor en las articulaciones. Dengue es un vocablo africano que significa quebrantahueso. Ese es el dolor que siente una persona que tiene dengue. Una mujer en Laguna Paiva me comentó, una multípara, digamos, que había tenido 4 hijos, y me comentaba que el dolor que ella sintió cuando tuvo dengue, digamos, incomparable, digamos, sí. Muy superior al dolor de los partos. Esas personas tienen que dar aviso inmediatamente, ¿sí? Al centro de salud, a su médico, y el médico tiene que comunicarlo inmediatamente a través de la ficha epidemiológica. ¿Para qué? Para que se pueda proceder al bloqueo. Este bloqueo, cuanto antes se puede efectuar, más efectivo va a ser y va a reducir la probabilidad de que emerja un brote de dengue. Hay otras cosas que desde los poderes públicos también se deben hacer. Acá hay un conflicto entre el derecho a la propiedad privada y el derecho a la salud pública. Y eso se puede corroborar hablando con cualquier funcionario público. Es muy difícil acceder a todas las viviendas cuando uno tiene que hacer un operativo de descacharrado o cuando se encuentra en el medio de un brote y tiene que ir a buscar criaderos a todas las viviendas. Muchas veces hay gente que se niega a permitir el acceso y ese acceso se puede obtener luego de un proceso, ¿sí?, que demora días engorroso, o semanas. Largo, sí. Ese tiempo es el tiempo en el cual el brote se expande. Entonces, hay que obtener herramientas legales, ¿sí?, que permitan romper ese conflicto entre el derecho a la propiedad privada y el derecho a la salud pública de toda la comunidad, para poder tener un acceso inmediato en caso de necesidad, como puede ser la emergencia de un brote. Muy bien. Les pido, a modo de cierre también, porque forman parte de una Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas de la Universidad del Litoral que cumple un importante aniversario ahora en abril. Y bueno, ¿qué significa para ustedes investigar, trabajar, ser docentes también en esta casa de estudios? Bueno, empiezo yo, que soy el más viejo. Que estoy vinculado con la facultad, no desde hace 50 años, pero más de 40. Y bueno, para mí es todo un honor, digamos, haber sido alumno, docente, investigador de la facultad. Y haber formado parte de la evolución y el crecimiento de esa facultad desde el momento que teníamos algunas aulas en el viejo comedor universitario de Boulevard Pellegrini hasta, bueno, la realidad que tenemos hoy. ¿Gabriela? Bueno, yo particularmente, bueno, mi carrera de grado la hice en la facultad y también mi carrera de posgrado. Bueno, y ahora tengo el honor de poder formar parte del plantel docente de la facultad. Así que bueno, muy agradecida, muy feliz, o sea, y se ven, tal como dice Juan, bueno, yo no tengo 40 años en la facultad como él, pero sí desde que empecé allá por el año
99 a cursar la licenciatura en biotecnología se han visto una inmensidad de cambios a lo que hoy en día es la facultad, desde el punto de vista de infraestructura, de aulas, de equipos, ¿sí? Que están a disposición para poder realizar algunos prácticos y para que nuestros docentes e investigadores puedan desarrollar sus proyectos de investigación. Así que la verdad que bueno, sí, es un honor, digamos, poder formar parte y poder transitar este próximo mes, sí, bueno, y todo este año, porque en realidad todo el año es el 50 aniversario, dentro de la facultad y bueno, siendo docente. Muy bien. ¿Verónica? Sí, bueno, parecido como lo que contaron los chicos, desde el año 91 que yo estoy como alumna, digamos que ingresé a la carrera de bioquímica, terminé la carrera y la verdad que haberme quedado en la facultad fue algo por opción, digamos. Uno puede tener otras oportunidades y bueno, la verdad que me quedé en la facultad, hice el doctorado, también la misma cátedra de virología y soy parte del plantel docente, desde ayudante de alumno, ahora que soy hace varios años ya jefe de trabajos prácticos, pude hacer el doctorado, o sea, hacer la parte de docencia, la parte de investigación y bueno, y un poco como dijo Gabriela, ¿no? De haber visto como en el año 91 eran poquitos los grupos que hacían investigación, haber un lugar que prácticamente no tenía ni ventanas en los pasillos, a ver ahora cómo está la facultad y cuántos grupos de investigación hay, cuán importante, cuántos aportes han hecho a todo lo que es la parte de la ciencia a nivel nacional, internacional. La verdad que sí, yo también estoy muy contenta de formar parte del plantel de la facultad. Me quedo con una palabra que dijiste porque es la idea también del Paraninfo, el aporte a la sociedad, el conocimiento, la información. Así que les agradezco por esta ayuda que nos han dado y a todos los que miran el programa. Muchas gracias por la visita. No, gracias a ustedes por invitación. invitarnos. Gracias. Nosotros volvemos con el Paraninfo en una próxima edición. Muchas gracias por estar.